Bueno, había una situación difícil y así lo expresamos en el discurso de toma de posesión con toda claridad. Respecto al petróleo, había habido cosas importantes. En el gobierno del señor presidente Díaz Ordaz, con un gran impulso que le dio a la industria petrolera, el director, que fue muy bueno, el licenciado Jesús Reyes Heroles, se habían cancelado los contratos riesgo con empresas norteamericanas. Y fue un avance muy importante. Se había fundado el Instituto Mexicano del Petróleo, que comenzaba desde ese sexenio. Portaba una gran preparación técnica y estudios de todo género para el impulso de la industria petrolera. Tuvimos mucha suerte con la dirección de Petróleos Mexicanos del ingeniero Antonio Dovalí Jaime, un gran mexicano, que nos expuso en una forma muy objetiva la situación de la empresa, las importaciones y la necesidad que para el desarrollo del país había de impulsar la industria. Entonces sí se determinamos inversiones muy importantes que empezaron a fructificar con descubrimientos de yacimientos y con el impulso de la refinación en 1974, en que dejamos de importar. En 1972 es un año crucial para Pemex. Las exploraciones en el sureste mexicano han tenido ya resultados positivos. El descubrimiento de los yacimientos en Tabasco y Chiapas, y además el augurio de que son mantos sumamente ricos. De hecho, Antonio Dovalí Jaime, en el informe anual que suelen hacer los directores el 18 de marzo, ¿sí? El 18 de marzo de 1972, él en este informe hace mención, quizás incluso a manera de denuncia, ¿sí?, que Estados Unidos está muy preocupado, persuadiéndolos en el sentido de que puede Estados Unidos ofrecer financiamiento y asesoría técnica para la exploración y explotación de los mantos del sureste. En 1972 fui invitado por el presidente Nixon a visitar Washington y otras ciudades norteamericanas, y fue una entrevista muy cordial. Eso tiene un antecedente del cual es preciso hacer algún recuerdo. Como se ha publicado con frecuencia, a mediados de 71 me habló por teléfono el presidente Nixon para pedirnos que el voto de México en las Naciones Unidas fuera para que no entrara China Popular. Tenían enfrente a la Guerra Fría, por un lado a la Unión Soviética y por otro lado a China Popular. Era la Guerra Fría. El socialismo había avanzado en el mundo y más del 50% de los estados del mundo estaban bajo regímenes socialistas, y había una gran preocupación en las democracias occidentales y básicamente en los Estados Unidos. Temían que entrara China. Pero pues, aquí estudiamos el asunto y yo fui personalmente a las Naciones Unidas, y en el discurso en que cada año interviene cada país, dije que era indispensable que entrara China, y que respecto a lo de Taiwán, que no aceptábamos nosotros, yo era el responsable de la política internacional del país. Como es sabido, el señor presidente Nixon fue con el señor Kissinger después a China, y hablaron con Mao Zedong y con Zhou Enlai, lo recibieron y comenzaron a resolverse los problemas entre China y los Estados Unidos.
Para 1973, los problemas de Estados Unidos no estaban precisamente en China ni en la Unión Soviética. En otra parte del mundo estaba a punto de aparecer una nueva y poderosa arma: el petróleo, convertido en el eje económico de los cambios en las relaciones políticas internacionales. En octubre de ese año, en el día del Yom Kippur, o del perdón, tropas egipcias y sirias atacaron simultáneamente las alturas del Golán. Empezaba la primera crisis energética de los años 70. Recuerdo el dramatismo de las dimensiones del embargo petrolero, como en un año en que los países que controlaban el petróleo pudieron invertir la posesión del capital y bruscamente pasó de los financiamientos europeos y norteamericanos al mundo árabe. Eso trastocó toda la estructura financiera del mundo y demostró que los países que se organizaban, como por ejemplo la PEP, podían imponer, aunque fuera transitoriamente, como ocurrió después, la historia nos lo demostró, sus condiciones y revalorar sus materias primas. Eso es el aspecto importante que yo le atribuí a ese hecho, el de que los países pobres podían darle un valor a las materias primas que los países poderosos están acostumbrados a castigar a su conveniencia. El Medio Oriente se había convertido de pronto en una zona explosiva para la estabilidad energética norteamericana. Es a partir de ese trauma estratégico que los Estados Unidos empieza a ver a México y a las reservas petroleras con otros ojos. Así como un muchacho cuando va entrando a la adolescencia empieza a ver a su vecinita con otros ojos, de la misma manera México, después del trauma del 73, empieza a ver la reserva petrolera, la industria petrolera venezolana y mexicana y los recursos del hemisferio occidental con otros ojos. La crisis de desabasto petrolero en el mundo va a ser impresionante, memorable por los incidentes incluso violentos en los Estados Unidos por llenar un tanque de gasolina del automóvil, ¿sí? Y la revaluación, por otro lado, del precio internacional del petróleo, va a ofrecer esta gran oportunidad a quienes plantean que Pemex debe de convertirse en una entidad exportadora en función de la ganancia que puede obtenerse de convertir a Pemex en un exportador neto de petróleo. El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado y asesinado por un golpe militar el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende. El momento en que a mí me tocó asistir a la reunión del Fondo Monetario Internacional de Nairobi como secretario de Hacienda, fueron esos dramáticos momentos en los que paralelamente al embargo petrolero estaba ocurriendo una consecuencia fatal. Empezaba la inflación que después se abatió por el mundo como una peste y que nos alcanzó a nosotros precisamente en la década de los 70 y que de alguna manera tomó de sorpresa al régimen de mi amigo Luis Echeverría. La inflación le llegó de fuera como un castigo por un pecado que no se había cometido. Era una relación viciosa entre los países pobres que tenían materia prima
y los países ricos que la consumían en forma miserable y que la valoraban a precios despreciables. Fue entonces cuando tuve una entrevista con el presidente Ford y lo recibí en Nogales en la tercera semana de octubre de 74. Llegó con el señor Kissinger. Nos trasladamos a Magdalena de Aquino, donde hubo una gran recepción. Y el punto culminante de las pláticas fue cuando hablamos del petróleo. Los Estados Unidos tenían un serio problema. Misteriosamente, un mes antes de la entrevista, se divulgó de fuente anónima en todos los medios de los Estados Unidos que en México había habido grandes descubrimientos de petróleo, que había más petróleo que en el Golfo Pérsico y que íbamos a ser el principal proveedor de los Estados Unidos y que íbamos a darlos a muy buenos precios, a abaratarlo. Pues después de hablar de algunas cuestiones con el señor Ford y el señor Kissinger en privado, hice pasar al señor ingeniero Dovalí, director de Pemex, y al señor licenciado Horacio Flores de la Peña, que era el presidente del Consejo de Petróleos, para que platicaran con los señores Ford y Kissinger. Pero yo oía la conversación. Le dije, desgraciadamente, señor presidente y señor Kissinger, no hay en México tanto petróleo como en el Golfo Pérsico. Sí ha habido descubrimientos importantes, ya no importamos, estamos exportando. Ustedes son clientes muy destacados de nosotros, pero el petróleo tiene que venderse al precio de mercado. A mí, gente de la CIA me vino a ver como candidato precisamente para demostrarme que había muchas reservas. ¿Con qué intención? No lo sé. Pero eso lo sabía yo. Lo sabía yo desde la época en que mi papá me instruía sobre el petróleo. Mi padre en 1925 fue designado para que hiciera prospecciones en el estado de Tabasco. Y fue muy interesante lo que me contaba. Me dijo, mira, hijo, allí en el estado de Tabasco y territorios circunvecinos hay muchísimo petróleo, solo que está muy profundo y no existen en este momento instrumentos para sacarlo. Entonces ya yo sabía que allí en el sureste había mucho petróleo. En 1975, después de años de guerra contra Estados Unidos y 3 millones de víctimas, Vietnam volvió a ser un país, una nación. Remember Vietnam. Remember Vietnam quedaría para siempre en la memoria de los Estados Unidos. El 1 de diciembre de 1976, José López Portillo heredó la banda presidencial y un país en crisis. A los desposeídos y marginados, si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlos de su postración. Pero les expreso que todo el país tiene conciencia y vergüenza del rezago y que precisamente por eso nos aliamos para conquistar por el derecho a la justicia. ¡Bravo! José López Portillo toma posesión de la presidencia en una crisis económica, pero también política
grave. Recordemos que él es el único candidato a la presidencia de la República, refiero esto por el aspecto político, y en cuanto al aspecto económico, pocas expectativas de cómo resolver la crisis que está enfrentando México. Comenzaba el periodo del auge petrolero mexicano y la Alianza para la Producción, en medio de una deuda externa de 20.000 millones de dólares. Seguramente en esa fuga de capitales, más que razones de orden económico o de origen financiero, hubo razones de orden político. La solución del Medio Oriente se ha ido aclarando, había habido pláticas en Washington en relación con los problemas del Medio Oriente y creo que ya no era un asunto esencial. Hubo otros factores de distinto género. Bueno, que cambió un poco la política exterior de México. Cuando el presidente Allende tuvo una primera crisis, en 1972 yo fui a darle un abrazo, a decirle que México estaba con él. Cuando se había incrementado la crisis, antes del golpe, lo invitamos a venir a México. Y aquí nos subimos con los brazos abiertos. La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Pues fundamentalmente en el Medio Oriente y en Irán, todo el manejo que hace el gobierno norteamericano en esa área tiene una firma que se llama Henry Kissinger. Henry Kissinger de alguna manera patrocina el movimiento petrolero en Medio Oriente y esto nos afecta a nosotros. Empezaba la crisis que después en 78 iba a explotar y que yo llamo una crisis de conciencia, que motivó una conciencia de la crisis y que tiene raíces muy profundas. Cuando reaccionan los países poderosos y logran controlar el manejo del petróleo y suben los intereses tan monstruosamente como lo subieron para captar las divisas que el mundo árabe había ganado con el embargo petrolero. Fueron sucesos no solo apasionantes en sí mismos, sino altamente significativos para la historia de la humanidad en los tiempos modernos y para México en particular, que fueron tiempos de una crisis que se pudo manejar gracias a que México tuvo el valor de decir, tenemos petróleo, cuidado. Tenemos petróleo, que fue una de mis primeras funciones, salir a decirle al mundo que teníamos petróleo. Nosotros hicimos una revaloración y encontramos que había 11.000 millones de barriles. Con esto ya éramos sujetos de crédito. Y yo hablé con el señor presidente y le dije, esta es nuestra oportunidad de aumentar la producción, de aumentar las reservas, porque hay tesis de geólogos que lo que tenemos en Chiapas, Tabasco, continúa hacia el mar. Hacia atrás está la sierra, allá no hay, o es difícil que haya, pero hacia abajo está el mar, cerca de la costa hay mucho petróleo. Yo lo sabía porque yo perforé en el mar en el año 62 para una compañía que tenía un contrato de riesgo y encontraron cosas muy importantes.
Jorge Rías Serrano, amigo mío desde la infancia, me dijo, mira Pepe, los técnicos de petróleos, no doy los nombres porque se me han olvidado, los técnicos de petróleos se han puesto de acuerdo por no darle a los políticos información sobre nuestras reservas, por considerar que el petróleo es un asunto que no puede manejarse política, sino técnicamente, y tal vez tenían razón. Pero la crisis de aquel momento me significaba que siendo yo político estaba obligado a manejar el petróleo como salida a la crisis con que iba yo a recibir el país, y por eso mi determinación de orientar, por un lado, el trabajo de personal de un hombre de plena confianza y cariño como es Jorge Díaz Serrano hacia las cuestiones petroleras, y el otro, dedicarle una atención política al tratamiento del petróleo, porque sabía yo que era un factor importantísimo en el destino económico del país. Es cierto que durante el gobierno de López Portillo se mantuvo una línea de un eje de articulación bastante nacionalista por lo que se refiere al desarrollo del petróleo. Es nacionalista, quiero decir, en términos del interés público nacional mexicano. El petróleo históricamente, después de la nacionalización de petrolera de 1938, trajo a México un inusitado desarrollo tecnológico. Alrededor del petróleo se han educado decenas y miles de técnicos, de ingenieros, de empresas mexicanas que han venido nutriendo a esta enorme empresa que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este periodo con enorme éxito. Sin embargo, en el gobierno de López Portillo se cometen dos errores muy graves. El primer error fue ante la propuesta que se hizo para la incorporación de México a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ya que el país estaba empezando a exportar petróleo, hubo una rotunda negativa del gobierno. Creo que eso es parte de lo que es la influencia del lobby estadounidense dentro del propio gobierno de México. Ese creo que fue un grave error. No, porque la estructura de la OPEP estaba determinada por países que concesionaban su petróleo. México no lo concesionaba. México era dueño de su petróleo gracias a Lázaro Cárdenas. Entonces estábamos en una posición sui generis totalmente distinta a la de los miembros de la OPEP, salvo al final Venezuela de alguna manera que nacionaliza también el petróleo y que la pone en nuestra condición. El otro grave error fue, desde luego, el harakiri, que representaba desde el punto de vista del interés público nacional mexicano la contradicción inmensa de participar en el programa de llenado de la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos. De tal manera que era una incongruencia, y es una incongruencia vista contemporáneamente, contribuir a la articulación de un instrumento que es usado precisamente por los compradores para incidir precisamente en el mercado, que era todo lo opuesto de lo que le convenía a México. A México le convenía esencialmente precios altos de petróleo. El boom estaba basado en precio, no en volumen. La tendencia fue de todos los países y de las compañías petroleras a tener más petróleo, a tener altísimos inventarios de petróleo, porque el mundo estaba viviendo una crisis que suponía iba a estallar en muy poco tiempo. En 1979, en los Estados Unidos nadie comprendía a ciencia cierta lo que ocurría en Irán. La revolución iraní sería la causa de una nueva crisis energética.
cuando el ayatollah Khomeini desbanca al Shah, que vino a dar hasta acá. Entonces, los árabes, que ya tenían su embargo y su dosificación y los precios altos, en lugar de subir la producción para sustituir lo que dejó de meter Irán con esta revolución, lo dejaron así y los precios subieron de 20 a 40, de 79 hasta hasta noviembre de 85, los precios se mantuvieron alrededor de 28. Poco faltó para que James Carter aplazara su visita a México. Los acontecimientos en Medio Oriente le hicieron dudar. Pero Estados Unidos necesitaba una nueva fuente de abastecimiento para sus reservas estratégicas. Estaba la crisis en su expresión más aguda y más trascendida, digamos, porque antes de alguna manera era entre bambalinas, pero ya con la posición iraní, con los acontecimientos del Medio Oriente, destaparon el caldero y era un hervidero que tenía naturalmente a Carter y sus funcionarios muy nerviosos. Entonces yo no me explicaba por qué, si el Shah había sido una pieza clave en el juego petrolero del Medio Oriente, de acuerdo con los planes de Rockefeller y Henry Kissinger, ¿por qué no lo recibían en Estados Unidos? ¿Por qué querían que necesariamente fuéramos nosotros los que lo tuviéramos en el país y soportáramos pues todos los riesgos de la acción fundamentalista que se veía venir? Entonces yo consideraba que no valía la pena que un mexicano pudiera arriesgar intereses o vida por el hecho de tener aquí al Shah, a quien por otro lado era un hombre que yo ya había tratado cuando vino a México en la época de Echeverría, y al que pues por razones de interés nacional le negué la visa de nuevo, como me lo solicitaba Kissinger personalmente y a través de amigos mutuos. México era una conseguida seguridad para los Estados Unidos en el caso del Shah, y que le sorprendió tremendamente que en un momento determinado yo dijera, bueno, yo no arriesgo un mexicano por el refugio del Shah en México. Ustedes están mucho más obligados con él que yo. No sé por qué quieren que les haga el trabajo sucio. No tenemos ningún antecedente como para que me vea yo obligado a hacer el trabajo sucio. Por muchas razones, la historia podría recordar a 1979. Fue entonces cuando, en pleno auge petrolero, vino por primera vez a México el Papa Juan Pablo II, recibido calurosamente por millones de mexicanos. Poco después, llegó a Cozumel el presidente de Cuba, Fidel Castro, en un simbólico regreso al país que en la década de los 50 le había dado cobijo. En mayo de 1979, José López Portillo rompió relaciones diplomáticas con el gobierno del dictador nicaragüense Anastasio Somoza. El incendio del pozo petrolero Ixtoc 1, en medio del Golfo de México, presagiaba nuevas tormentas económicas. El
19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional entró en Managua, Nicaragua. Vientos revolucionarios soplaban nuevamente en América Latina. Del otro lado había acontecimientos políticos que fueron extraordinariamente importantes para impactar el mercado petrolero. Yo diría que fundamentalmente tres señalan un rumbo en esto. Es la abdicación del Shah, la aparición del ayatollah Khomeini y el secuestro de los americanos en Irán. Es muy difícil ver las consecuencias que todo esto tuvo en detalle en el mundo, pero hay acontecimientos muy claros que pueden reflejar lo que esto significaba. Por ejemplo, ¿qué parte del aumento de la demanda del petróleo puede atribuirse a un consumo estrictamente necesario para que la maquinaria de la economía americana funcione? ¿Qué parte es dispendio de energía? ¿Qué parte es desajuste del sistema en general? ¿Y qué parte es política? Es muy difícil decirlo. Pero es evidente que este signo es el que domina durante estos años, esta confusión entre la política y el mercado. A fines de 1980, José López Portillo designó a Jorge Díaz Serrano para que pronunciara el discurso en el aniversario de la Constitución. La carrera presidencial había comenzado y el petróleo estaba en ella. Naturalmente, si el mundo hubiera seguido en la era petrolera en la que me tocó a mí empezar a vivir mi sexenio, tenía yo que considerar a un hombre ejemplar como Jorge Díaz Serrano y proyectarlo, dándole la oportunidad de lucimiento para que demostrara que no solo de petróleo sabía, sino también de política. Y no me pareció mal mostrarlo para ver qué pasaba. Era, además, la reunión de la República en su tierra, en su estado, en Hermosillo, en Sonora. Y entonces era el lugar para enseñar a Jorge. Después vinieron los otros acontecimientos que ya usted conoce y que pues me impidieron terminar eso que ahí empecé. Porque el papel del presidente presidencialista en México es muy especial, muy incomprendido, pero muy especial. No iba yo a mí, se me habían cerrado muchos de los prospectos en los que yo había pensado desde el inicio de mi régimen, se me habían ido por una u otra razón y tenía yo que abrir cartas, enseñar prospectos, manejar criterios. Y eso es lo que ocurrió. Cuando el río Shatt el Arab se desvió sus 2 primeros centímetros, nadie imaginó que sería el origen del enfrentamiento histórico entre Irak e Irán. En 1980 se abriría un nuevo capítulo. Realmente fueron síntomas de que algo estaba ocurriendo y que no eran vientos muy favorables a mí. Pero todo se precipitó cuando en esta lucha de mercados los árabes ofrecieron a nuestros clientes un descuento de $4 en junio de 81. ¿Qué pasó? Que estudiamos el caso y vimos que había una sobreoferta y que si no nos poníamos de acuerdo se iban a terminar los contratos trimestrales, nos iban a quitar a los clientes. Entonces consulté con el presidente y me dijo, está bien, defiéndete, pero ponte de acuerdo con el gabinete económico. Inmediatamente acepté la rebaja de $4, los clientes se quedaron con nosotros y pasó la tormenta. La tormenta no pasó.
solo amainó por un tiempo. El 20 de enero de 1981, Ronald Reagan, llamado el Gran Comunicador, se convirtió en el 40º presidente de la Unión Americana. Es difícil para mí tratar este punto porque conservo la amistad y la admiración por Jorge, pero yo manejaba un país y él manejaba una empresa petrolera, y le estaba manejando como una empresa petrolera, y la medida seguramente era la acertada. Pero para mí, que estaba manejando el país y tenía en ese momento la perspectiva de una reunión que era para mí muy importante, la Norte-Sur, en que precisamente uno de los puntos fundamentales que se iban a tratar era eso que estaba ocurriendo con el precio del petróleo, pues no podía yo admitirlo porque México no es una empresa petrolera, es un país dueño del petróleo. Y yo actué como presidente de un país, no como gerente de una empresa petrolera. Tres, 4 días después me citaron a una junta en Los Pinos con el gabinete económico, muy dura, pero en esencia sostenían que el petróleo mexicano tenía una gran demanda, que había una lista de gentes que querían comprar petróleo mexicano y que no era necesario bajar los $4. Yo les dije, bueno, pues el mercado está sobreofertado y esa es la defensa que yo recomiendo. Pues si ustedes no lo creen, yo renuncié. Yo esperaba, lo digo honesta y lealmente, yo esperaba que en 4 años alcanzáramos las metas que Jorge alcanzó en 2. En 2 años hizo cambiar la posición productora de México del lugar 16 que teníamos en 76 al 4.º lugar que teníamos en 78. ¿Con qué volúmenes? No recuerdo los volúmenes. Recuerdo la importancia conceptual nada más. Pero eso se lo debemos a Jorge, que dejó la capacidad instalada en válvulas. Ha sido un trabajo verdaderamente excepcional y sorprendente. Por eso me dio tanto que a Jorge lo castigaran con esa forma tan inicua. 24 meses después de la renuncia de Jorge Díaz Serrano, el gobierno de Miguel de la Madrid lo encarceló por los cargos de malversación de recursos financieros, entre otros. Los que tomaron las riendas después desconocieron lo que yo hice, que es un pecado mortal en el mundo de los negocios, sobre todo el del petróleo. Una palabra dada se sostiene. Si se hubieran esperado 3 meses, podían haber hecho el cambio. Pero no, dijeron, vamos a subir $2 y el que no nos compre, no le volvemos a vender. Las carcajadas de los árabes sonaron hasta el infinito. Nos quitaron un mercado que valía $16,000 millones al año, que no funcionó por cerca de 8 meses. Y ahí empezó la crisis que todavía estamos viviendo. A finales de 1981 se realizó en Cancún la reunión Norte-Sur, cuyo objetivo central era edificar una relación más justa entre los países industrializados y los subdesarrollados. The oil boom of the 70s seemed to be something from which Mexico was a great beneficiary.
but ultimately also Mexico paid a heavy price for it, because Mexico, like other countries, went through a period of great exuberance. You know, we now have oil, and the oil crises coincided with the development and discovery of new reserves. That Mexico was now an oil power. It was going to be very rich, and it was the mood of the time. You know, that was a time of the first world versus the third world, and Mexico came forward as a champion of the third world. Very different arrangement than the world of NAFTA. And Mexico was going to be one of the leaders, and it was thought there was great wealth. And what that led to was a boom that was, of course, inflationary. It also led to huge borrowing on the sense that governments can't go bankrupt. And, you know, there was a famous quote that, that every Tom, Dick, and Harry from the banking world was flying into Mexico City saying, you know, can we loan you some more money? And the debts built up, and no one realized what the debt situation was. And Lopez Portillo took this very sort of grand figure position saying, no, you have to be careful. It's like food. You can't digest. You shouldn't eat more than you can digest, and we shouldn't let too much money come in, and we shouldn't let it go too far. But of course, those were words. What was actually happening is that you had a boom that was out of control, and Mexico went on a borrowing binge that put the country at very great risk. And it was only in the summer of 1982 that the authorities in the Mexican government, such as the finance minister, Jesus Silva Herzog, realized that the cupboard was bare. Mexico wasn't going to be able to pay back its loans. And the country teetered on the brink of bankruptcy in the summer of 1982. And that was the beginning, really, of the debt crisis and the lost decade, not only in Mexico, but in Latin America. So there was a heavy price that was ultimately paid for the wealth of black gold. No aprovechar la breve oportunidad que nos ofrecían las circunstancias de conseguir crédito para construir nuestras instalaciones petroleras e industriales a una velocidad que ningún país del mundo ha logrado, y además exportar petróleo en las condiciones excepcionales y breves que se nos presentaron, hubiera implicado miopía y estupidez. Peor aún, hubiera significado que quizá no volviéramos a tener oportunidad de financiar esa expansión y estar en capacidad pronta de exportar crudo. Miguel de la Madrid tomó posesión como presidente en medio de una crisis económica. El petróleo pagaría por ella. Analizando las perspectivas que entonces tenía México de una recesión causada por la crisis de 76 y las perspectivas del mercado petrolero, creo que fue correcto que México usara su riqueza petrolera para ayudar al desarrollo general del país. El problema fue que esas expectativas de altos precios pues se vieron seriamente modificadas, sobre todo a partir del año 81, por una circunstancia. Primero, los altos precios estimularon la apertura de nuevas fuentes de producción en todo el mundo. Y segundo, los países consumidores, fundamentalmente los industrializados, pusieron en marcha programas de ahorro de energía que hicieron que el consumo bajara. Entonces de ahí que en 81 se produce ese desajuste y empiezan los precios del petróleo a bajar en forma muy importante. No creo que México se equivocó solo. Las revistas especializadas, los analistas internacionales en aquel tiempo preveían que el petróleo iba a seguir subiendo en forma indefinida. Había quienes inclusive decían que iba a llegar a $100 el barril. Los banqueros también se equivocaron. Basados en esas perspectivas, pues ofrecieron enormes sumas de financiamiento a México y a otros países productores de petróleo para que explotaran nuevos centros de producción.
les preocupaba mucho, sobre todo a Estados Unidos y Europa, ser tan dependientes del Medio Oriente para sus abastos petroleros. Y entonces se dedicaron a fomentar nuevas fuentes de producción petrolera fuera de esa área. México fue una de las zonas a las que se vio con mayor interés para tener una fuente alternativa de abastecimiento del petróleo. En 6 años, Pemex aumentó sus reservas a 71,000 millones de barriles. Sextuplicó su producción petrolera, cuadruplicó la de petroquímicos y triplicó la de refinados. Pero el boom petrolero estaba llegando a su fin. Oil is sometimes called black gold, but it can also be fool's gold because it leads people to have very excessive and unrealistic beliefs that one has this resource and one can exploit it to a degree and not have negative economic consequences. But of course, it can lead to negative economic consequences, as Mexico found in terms of inflation, in terms of making your other exports non-competitive because your currency goes up, and leading to this kind of sense of we can just keep borrowing and we can pay everything back. But eventually reality catches up with you. And what happened in the early 1980s is that the price of oil, instead of continuing to go up, as had been the assumption, because people thought there was a shortage, turns out there's more oil coming to the market, and the price starts to go down. The world economies are in a recession, so they're using less oil, and suddenly you're not earning enough money to service your debt, and what seemed to be black gold turns into fool's gold.